Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Primero gracias a Sara, a José Fajardo, en fin, a todos los amigos de aquí que de nuevo me han invitado aquí a que dé un rato la chapa. Y bueno, pues vamos a intentar hablar un poco, aunque no era el tema, pero ya lo ha introducido Sara, de esto de arte, artesanía. Bueno, no especialmente, no voy a hablar de eso. Lo que pasa es que, como lo ha dicho, creo que tiene alguna relación con lo que voy a hablar, ¿no? Le comentaba a ella que me parece que esta especie de invención que se hace de la diferenciación entre arte y artesanía es eso, es un invento que se hace a partir del siglo XVIII más o menos y que nos ha llevado a lo que ha llevado ahora, que parece que una cosa es lo que llaman artesanía, es algo que sencillamente es objetos utilitarios y que se hacen casi como un trabajo, y por otro lado estaría el arte, que sería algo como contemplativo y superior y demás. Bueno, esto ya os digo, es una cosa de hace unos cuantos siglos nada más. Ha corrido sin diferenciación durante la historia y prehistoria probablemente, y es más lógico y hacía algo más sobre la gente cuando una cosa y otra no se diferenciaban, es decir, cuando utilidad y belleza y hermosura y conmoción no estaban diferenciadas, ¿vale? Ahora ya se ha llegado al paroxismo de eso y entonces lo que se hace es o bien el arte es algo que generalmente está unido a una firma, es decir, es artista, y que el que es artista haga lo que haga, no quiero decir barbaridades, pero es arte, porque lo firma él, ¿no? Y sin embargo, pues lo otro es artesanía, porque es una cosa utilitaria y tal y cual. Bueno, o al revés, y se intenta llevar ahora un poco la artesanía a ese otro campo, al hacer de ella arte. Bueno, me parece que es muy poco interesante todo eso y que está llevando a todas las confusiones y tonterías que está llevando actualmente. Me parece más interesante, efectivamente, pensar en ello como algo que no ha estado nunca separado y que de alguna manera por dentro de nosotros hay algo que dice que cuando una cosa es bonita, es bella y es útil, cumple todas las funciones, no se pueden separar. Pero bueno, la idea era, o la intención era hablar sobre esto que hemos titulado como las manos a la memoria, fundamentalmente porque ahora en los últimos tiempos se echa mucha mano a la memoria para, sobre todo en el mundo de las artes tradicionales, en este caso del esparto y demás, o otras artesanías o otras cesterías, para de alguna manera recluir en un pasado lo que se hacía, lo que se venía haciendo, darle una palmadita en la espalda, decir qué maravilloso y tal lo que se hacía y ahora ya tenemos que pasar a otra cosa y tal y cual. Bueno, yo estoy contra esto realmente, creo que lo que conmueve y lo que mueve por dentro está vivo y es ajeno al tiempo, y ahí tenéis un ejemplo claro, uno ve ahí cosas que le pueden ir removiendo y que solamente cuando las encasilla en un momento histórico o en un pasado dice, pero esto es lo que se hacía antes. Bueno, eso son dos cosas totalmente ajenas una a la otra. Lo que no tiene tiempo, lo que realmente sigue conmoviendo y moviendo a la gente, cosas que nosotros incluso a veces no conocemos, y lo que está encasillado en un momento, ¿no? Vale, esta especie de división que se produce en la memoria es de lo que se presenta normalmente como junto, es de lo que quiero un poco hacer hablar, o que me gustaría pensar o hablar un poco, ¿no? Esos dos tipos de memorias, que son esa que encasilla, que deja ilimitado, que mete en un tiempo, en un momento y lo mata ahí, y otra memoria que no tiene tiempo, que está más allá de eso, que no ha corrido por ella. Entonces, para hacer un pequeño recorrido por esas dos especies de memoria, esos dos tipos de memoria, voy a hacerlo acompañado, para no dar solamente aquí hablar y hablar, voy a hacerlo acompañado con imágenes que me parece que pueden ser interesantes, ¿no? Primero os voy a presentar he escogido dentro de lo que es la cestería 4 tipos de cestería, 2 de las que llamaríamos cesterías blandas, es decir, esparto, palmito, que son, bueno, la característica es precisamente que los productos que elabora o ha venido elaborando tenían flexibilidad, eran adaptabilidad y demás. Y 2 de las que llaman cestería dura, que han sido rígidas, ¿vale? Por parte de la cestería blanda voy a hablar brevemente sobre lo que es el esparto, aunque muchos ya lo conocéis.
Y el palmito, que es otra fibra bastante blanda, que aunque no se ha trabajado por estas tierras, pero bueno, ahí mismo ya en cuanto se va uno a la costa ya se ha trabajado, ¿no? Y que tiene unas características semejantes, y luego la cestería más dura, que pues es la de mimbre, láminas de madera y demás, que tiene otras características. En primer lugar, lo que voy a hacer es presentaros sencillamente qué es eso que normalmente se ha venido haciendo, incluso se hace ahora, a partir de esas fibras y que de alguna manera presentan una memoria de ellas. Una memoria que creo, sinceramente, que es una memoria viva porque, como digo antes, cuando estos objetos se palpan, se ven, se sienten, se huelen, siguen transmitiendo vida. Entonces no están muertos, no están muertos. Y espero que ojalá que las fotografías un poco reflejen eso, ¿no? La falta de no anclarlas en un momento histórico, sino de que son cosas que, más allá de la utilidad que puedan prestar en un momento determinado, la vida que transmiten. Vale. Bueno, el esparto, pues aquí estamos en un territorio que todo el mundo sabe lo que es el esparto, pero bueno, esto, como a lo mejor en algún otro momento lo tengo que volver a presentar, pues ya lo pongo en otro sitio, ¿vale? Ya sabéis, esta es la fibra del esparto, aquí tenéis cantidades ingentes, y todo el proceso que tiene y demás, no me voy a detener ni mucho menos a ello, sencillamente quiero presentaros piezas, objetos que ha venido la gente haciendo y fabricando con ellos, o sea, una especie de memoria de ello, ¿no? Por un lado os pongo esta imagen, bueno, pues porque ha sido bastante habitual que este tipo de actividades se hicieran. A veces es verdad que se hacían en el monte solo, un pastor y demás, pero muchas veces también era una situación, presentaba una situación para que la gente se reuniera, ¿vale? En este caso, que esta fotografía que os muestro aquí es en Ciudad Real, donde yo empecé a aprender esparto, y es en el patio de un señor con el que yo aprendí y que de vez en cuando venían unos vecinos y de paso que se sentaban allí con él a charlar, pues como todo el mundo sabía hacer más o menos, pues cogían unos espartos y iban echando una mano, ¿vale? Entonces no es solamente una actividad, digamos, aislada, tal, sino que puede dar opción, y aquí lo mismo lo tenéis en los corros, a comunidad y a unión de la gente, ¿no? Una pieza de esparto bastante común, o por lo menos lo es por la zona de La Mancha y más, que se empleaba para las vendimias, las berenjenas y demás, ¿no? Objetos que en sí mismos, como se puede apreciar, son útiles y bellos, ¿no? No solamente, eso me interesa recalcarlo siempre, que con lo que llamamos cestería no es solamente realización de objetos cesteros, sino multitud de cosas. Y os traigo algunas fotos sencillamente para recordarlo, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenéis una cantimplora, un barril hecho con esparto, o estas que en cada sitio lo llaman de una manera, para sacarla cuando se sacaban las ollas del fuego y se ponían encima para que no quemaran las mesas y demás. Veis, no voy a estar insistiendo todo el tiempo, pero me gustaría que os fijarais en que cómo utilidad y belleza están unidos. No hay una división, ¿vale? No es solamente, eso es muy útil, no, es que al mismo tiempo esto tiene un encanto, ¿no? Que incluso hoy que no lo utilizamos probablemente, cuando lo vemos nos conmueve, nos remueve algo, ¿vale? Luego entonces no está muerto. Calzado, el material seguimos con el mismo, pero vemos con la infinidad de cosas que la gente le ha venido sacando provecho a unas fibras tan sencillas, en este caso como es el esparto, ¿no? O, en este caso, pues ya veis, sean estas ya están muy viejas, pero también dan cuenta, por un lado, del tiempo que ha ido pasando por ellas, y por otro lado, como están envejecidas, tienen su hermosura. Ahora mismo esto, cualquiera de los que se titulan artistas, lo cogería, lo pondría en una sala de exposiciones más o menos así, con una iluminación determinada, y diría, esto es una obra de arte, ¿vale? Pues aquí resulta que es ni una cosa ni la otra, es útil y hermoso. O sencillamente juegos, cosas que no tenían, digamos, una utilidad práctica, que esa es otra de las cosas que se le achaca a estas actividades. No es que son solo prácticas, no. La gente ha venido haciendo cosas que no tenían por qué tener una utilidad práctica directa, sino en este caso, pues eso, alguien, que es muy común, lo de recrear animales, piezas, etcétera, ¿vale? Sin tener como objeto ser una percha o ser nada, sencillamente se ponía porque la persona que lo había hecho le gustaba e intentaba hacerlo lo mejor posible y decoraba o lo que fuera una estancia o lo que tal, ¿no?
Eso con respecto al, ya os digo que va a ser un poco así como breve, y lo que sí os digo es que si sobre la marcha tenéis cualquier comentario o se os ocurre algo y tal, pues me lo decís y paramos y ya está, ¿vale? El palmito, igual algunos los conocéis, es esencialmente una planta, una especie de palmera enana que crece en todo el Mediterráneo, en España, luego crece por muchísimas partes, ¿no? Pero España, sobre todo, toda la zona desde Cataluña realmente hasta Huelva, ¿vale? Es silvestre, no es una planta que haya necesidad de cultivarla, y se ha aprovechado muchísimo desde tiempos inmemoriales para hacer objetos que llamaríamos de cestería, ¿no? Aquí la veis, y aquí veis a un compañero cómo está arrancando estas plantas en su época, que es en junio o así, ¿no? Arrancando los cogollos. Esto era, vuelvo a lo mismo, muy tradicional en ciertos sitios de trabajarse en grupo o incluso en pueblos. Esta foto que veis aquí es de un pueblo de Mallorca que se llama Capdepera, en la que la tradición era que, sobre todo durante determinados años, que hubo bastante producción por parte de la gente, se juntaban, y sobre todo las mujeres, especialmente a la caída de la tarde, y formaban corros en los cuales trabajaban, iban haciendo piezas y piezas que muchas veces compaginaban el trabajo, es decir, que unas hacían una cosa, otras hacían otra, aunque todas sabían hacer todo, ¿vale? Bueno, esto es de principio del siglo XX, pero esto aún, esporádicamente, pero aún se sigue haciendo, ¿vale? Esto es lo que llaman allí una vedlería, que es eso, un grupo de mujeres, que generalmente son mujeres, porque allí el palmito lo trabajaban las mujeres, en que se juntan para hacer cosas. Esto está sacado hace unos años en un grupo de señoras que lo hicieron de jóvenes y que después, cuando han llegado a la edad determinada, han vuelto a juntarse, un poco como pasa aquí. Lo que pasa es que no necesitaban nadie que les enseñase porque todos ya sabían hacerlo, ¿no? Y se juntan y van haciendo, fabricando, entonces es muy interesante cuando uno entra en un grupo de estos, ver cómo trabajan, cómo giran las conversaciones, cómo al mismo tiempo que está haciéndose algo interesante, se está viviendo también, ¿no? Os he traído esta foto para que veamos también y recordemos una cosa, como la mayor parte de las herramientas y útiles que se emplean en las fibras vegetales, en cestería, son tan manuales como las otras, como los propios objetos que se crean, porque normalmente los mismos cesteros en muchas ocasiones se los hacen, ¿vale? Aquí veis un juego de agujas de las que utilizan en el palmito, y prácticamente pues la mayoría las puede hacer cualquiera, o si no, pues un vecino o un vanitas, ¿vale? No es necesario alguien especializado. Esto es muy interesante también porque nos está hablando de unas actividades en las cuales cualquiera prácticamente lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer, ¿vale? Una cesta, allí en Mallorca la llaman senaya, que es una pieza, pues bueno, súper común, pero que curiosamente estas piezas que están tan vistas y demuestran lo buenas que son. ¿Por qué? Porque el tiempo ha ido demostrando que siguen siendo útiles y otras, aparte de bonitas y hermosas, sí, o sea, es lo que dirían hoy, algo como está comprobado, está testado. Esta pieza es súper, con sus variantes siempre. Más objetos para que veamos que no nos estamos quedando solamente en cestos, pues sombreros, por ejemplo, este es de Formentera, pero podríamos encontrarlo en cualquier sitio. Piezas para el ganado, en este caso, pues ya sabéis, a los animales muchas veces se les ponía estos en los ojos, ¿vale? Pues para que, generalmente muchas veces a mí me lo cuentan, era cuando trabajaban en las norias y demás, ¿no? Pues para que el animal estaba dando vueltas todo el día, pero al no ver lo que hacía, para él estaba caminando, ¿vale? Bueno, otra adaptabilidad del palmito o de cualquier otro material, ¿eh? Escobas, igual que se hacen de esparto, se podían hacer. Veis la versatilidad de las fibras vegetales y cómo la gente, echando mano de eso que tenía más cerca, o que ha venido teniendo más cerca, ha hecho infinidad de cosas, ¿no? O objetos incluso, lo volvemos a no exactamente
útiles y prácticos como podemos entender de practicidad, sino en este caso pues con un contenido un poco como más religioso. Bien, se hacían estas palmeras que son las típicas de Semana Santa y demás, y en este caso pues lo veis en una figura de una, me parece que era una iglesia de Elche o así, ¿no? Es decir, se le ha sacado mucho jugo también, ¿no? Otra fibra, y ahora ya vamos a pasar a las duras, estas dos que son fibras blandas. Estas fibras duras, es que en este caso son las varas, el mimbre en particular. Esto que veis aquí son unas mimbreras, ¿vale? El mimbre no es más que un árbol que no se le ha dejado crecer, sencillamente que se le desmocha y luego todos los años las varas que le salen se van cortando y son con las que se aprovechan para fabricar cestería, ¿de acuerdo? Aquí veis unas a medio cortar, ¿veis? Hay una parte, la parte de mi izquierda, que están ya medio cortadas. Esto se hace ahora, en invierno, se guardan esas varas y luego se van a trabajar con ellas, ¿no? Y la parte de la derecha, que veis que están todavía sin cortar, ¿vale? Esto ha sido un material, quizá, no sé si aquí tan empleado, pero de luego del norte, en toda la península, la parte norte y central, muy habitual el mimbre. Yo vivo en Segovia, en un pueblo de Segovia, y allí todo el mundo cuando hablas de cestería no está pensando en esparto, ni está pensando en palmito, está pensando en varas, ¿vale? Bueno, aquí os he traído una imagen para que sigamos recordando un poco cómo se ha venido haciendo. No ha sido necesario lugares especializados, talleres especializados para realizar las cosas, incluso en la calle. Esto veis unos gitanos a las orillas del Manzanares, claro, a principios del siglo XX. Y esto es también muy interesante volver a recalcarlo, cómo estas actividades no estaban recluidas, por exagerar, en un laboratorio o un sitio especial que no tiene acceso más que aquellos que están implicados directamente en ello, ¿no? Sino que han sido actividades comunes que estaban en la calle. Y cuando a mí me ha tocado pues investigar bastante de cestería, ir con muchos viejos y preguntarles, y esto lo he dicho algunas veces, pero pues si a alguno no se lo he contado, pues me sorprendía mucho cuando yo les preguntaba a muchos de diferentes sitios: ¿a ti quién te ha enseñado a hacer los cestos, ¿no? Y entonces me respondía: a mí nadie. Y bueno, esto al principio te parece como un poco soberbia, ¿no? O bueno, vamos a llamarlo tanto como soberbia, pero un poquito así, ¿no? Altivez. Y luego me iba dando cuenta que tenían en cierta parte razón, porque probablemente en muchos casos no había alguien que se hubiera puesto directamente con ellos al lado a enseñarles cómo hacer las cosas, sino que al estar en la calle, estas creaciones, estas producciones, al estar en la calle directamente o en una cuadra o en sitios donde se hacía, en las cocinas de las casas y demás, la gente pasa, entra, sale, va, viene, y entre ellos los niños, ¿no? Entonces, claro, sabéis que los niños son como radares, están mucho más despiertos que nosotros, ¿no? Entonces, ven las cosas, las escuchan y les queda ahí, sin darse cuenta. Y a lo mejor luego pasan 40 años, se ha jubilado aquella persona, aquel niño, y se pone a hacerlo. Y claro, él tiene razón cuando dice: nadie me enseñó, porque nadie directamente le enseñó. Estaba en el aire, estaba en la calle, esos conocimientos, esas enseñanzas, ¿vale? Y eso también hablaba mucho de la riqueza que tienen, ¿no? Cuando no tiene que haber alguien especialmente dotado o demás con su taller, no, cuando son actividades de cualquiera y para cualquiera, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenéis. Supongo que este señor, cuando estaba haciendo su cesto, si pasa por alguien por allí y se queda mirando, no le va a molestar. Y de hecho, los niños que veis que tienen al lado están cumpliendo un poco, entre comillas, esa función que os decía. Sin darse cuenta, probablemente están aprendiendo algo efectivamente sin darse cuenta, ¿no? Bueno, aquí veis, para seguir con la tónica, primero presento siempre una pieza muy reconocible, en este caso pues un cesto de mimbre de los que se hacen pues en toda Castilla y demás, pero luego otros objetos, como el mismo material puede prestarse para hacer en este caso una jarra. Esto está hecho todo con mimbre también, pero claro, el mimbre aquí se ha trabajado de otra manera, se ha seccionado, se le han hecho cosas, es decir, nos vuelve a demostrar que son fibras muy versátiles,
que no se quedan en sencillamente ser una vara, sino que a partir de esa vara se pueden hacer muchas cosas, se la puede cortar, se la puede seccionar, se pueden coger trocitos, se puede aprovechar una parte sí y otra no, y en este caso nos lo vienen a demostrar, ¿no? Esto es una cantimplora, lo he traído porque también para que recordaros y ver las semejanzas que hay entre objetos, aunque los materiales sean diferentes. Antes habíamos visto una cantimplora hecha con esparto y ahora la vemos hecha con mimbre. La idea es la misma, el objeto es el mismo, en este caso la técnica es la misma. Sencillamente lo que ha pasado es que cada persona se ha adaptado al material que tenía cerca. Porque no olvidemos que todos estos materiales, tradicionalmente, la gente ha empleado lo que tenía alrededor. Ha hecho a mano de esas fibras vegetales que tenía alrededor y ha ido escogiendo las que mejor se prestaban para cada función, ¿vale? Entonces, esta es castellana, esta es de donde yo vivo, de Segovia, y allí hay mucho mimbre, pero no hay esparto. Pues lógico que hayan aplicado el material que tenían, ¿vale? Sin embargo, la técnica ha sido la misma y luego incluso cuando se hacen estancas, que es con la pez y demás, o sea, viene a ser lo mismo, ¿no? Sin embargo, han empleado materiales diferentes. Esto sería muy interesante también, ver cómo van confluyendo técnicas y materiales de unos sitios a otros, ¿no? Pero bueno, eso para otra vez. Objetos de juego, esto es un sonajero, muy típicos con el mimbre, y que se hacían, bueno, pues ya sabéis, para los niños y demás, también se hacían con juncos, pero bueno, en este caso os he traído uno con mimbres. O aplicaciones ya mucho más indirectas, en este caso estas son unas, ¿cómo las llamaban? No me acuerdo del nombre, bueno. Como veis, estas son de Galicia en particular y es una especie de raquetas que se empleaban para la gente cuando había nieve. Entonces se ponían directamente sobre la zoca, ¿vale? La zoca se ponía ahí atada, como veis, y para andar sobre la nieve, ¿vale? O sea que no hace falta irse a Finlandia para ver estas cosas, aquí las ha habido igual, ¿no? Esto está hecho con avellano en particular, ¿no? O cosas más grandes, en este caso pues ya veis la misma técnica que se había empleado para hacer un cesto, aquí se ha empleado prácticamente lo mismo para hacer las cestas de los carros, ¿vale? La gente sabía utilizar unos materiales, sabía unas técnicas y las aplicaba a todo aquello que le era necesario, ¿vale? A mí me parece, y ya me diréis si no es así, que estas cosas, aparte de la utilidad que estamos viendo, presentan una belleza, una hermosura, ¿vale? Y además, aunque no las hayamos visto directamente, lo que os decía antes, parece que remueven algo en nosotros, ¿no? Exactamente lo mismo que han hecho en el carro, han hecho aquí, ¿vale? Esto es en Asturias, sencillamente pues para la parte de arriba, el sobrado, normalmente es donde se ponía la hierba, el heno, entonces para hacer que aquello tuviera el aire, entrara y se secara, no se humedeciera, la hierba, pues se hacían estas paredes, ¿vale? Estos zarzos, que estaban hechos con un entramado de varas, generalmente de avellano. Ya veis cómo unos mismos materiales, volvemos a decir, sirven para infinidad de cosas, ¿no? Y ahora vamos a ir ya al último, que es la madera. La madera es, generalmente, quizá dentro de las cesterías, es la que tiene quizá un proceso más largo, porque si bien en los otros materiales que hemos visto antes, generalmente desde que se cogen en el campo hasta que se usan apenas tiene transformación, muy poca, pues que se secan, en el caso del esparto se puede cocer, en el caso del mimbre se pueden hacer algunas cosas, pero generalmente ya se puede utilizar directamente, ¿vale? Sin embargo, en esta cestería, el proceso de preparación del material es casi más importante y más largo en el tiempo que la propia ejecución o elaboración de las piezas, ¿vale? Porque aquí se está trabajando con árboles, en realidad son árboles, que como estos que veis aquí, son castaños de 6-7 años, ¿vale? Pues ya veis por el grosor. Pero es verdad que a veces se corta madera de castaños o de robles o de cerezos de 100 años. Los métodos son diferentes, pero la cuestión es sacar de esos troncos unas láminas que son las que proporcionarán el material, ¿vale? Aquí veis
Esta fotografía la presento un poco para que veáis lo que ha sido tradicionalmente un taller, casa-taller, de un cestero que trabajaba con láminas de madera, que ha venido trabajando. Esto es en el norte de Cáceres, en Baños de Montemayor, y aquí veis toda la madera ya seccionada, ¿vale? Y unos cuantos cestos alrededor, incluso a él se le ve en la puerta del tallercillo preparando algo. Bueno, pues en este caso, como en muchos otros, yo iba mucho aquí a visitar a este amigo y era un lugar de reunión, como os he dicho antes. O sea, el taller no solamente proporcionaba, vamos a decirlo, vida en los objetos que fabricaba, sino en lo que hacía, en la propia elaboración, lo que con la gente, eso a la gente le servía para reunirse, para hablar, para pasar unos, pasar otros. Un taller de cestería ha sido, en estos casos, siempre un lugar de reunión, ¿no? Bueno, aquí os presento un cesto bastante típico de láminas de madera, en el que veis que tiene como unos dibujos, en este caso, que a veces se hacían muchas veces con el hierro que se ponía al rojo, y que era el mismo que servía para hacer agujeros y que luego se decoraba. De manera que vuelvo a insistir un poco en la cuestión esta de no diferenciar mucho arte-artesanía, ¿vale? No diferenciarlo en absoluto. O sea, no tenía ninguna necesidad esta persona de hacer esos dibujos en el cesto. El cesto iba a servir igual. Sin embargo, ha tenido la gracia o lo que le haya salido de hacer estas cosas, ¿vale? Más piezas, estas veis, están también todas pirograbadas. No es muy normal, lo del pirograbar no es siempre normal, pero en este caso que os he traído estas fotos sí, porque la foto que se presentaba antes es de una cestería un poco más bruta para el campo y demás, y esta es una cestería más fina, que se hacía pues costureros y demás, que tenía unas características un poco diferentes a la anterior, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, no solamente cestos, aquí podéis ver, esto es del País Vasco, pues cunas, asientos de sillas, o las típicas paletas estas de la pelota vasca. Todo esto está hecho de unas maneras más o menos sencillas o más o menos elaboradas, como en este caso, la paleta esta, pero todas con los mismos materiales. Láminas de madera, es decir, madera seccionada, hecha en láminas más o menos anchas y tejidas, ¿vale? O finalmente, jarras que podemos ver también, como hemos visto antes en el mimbre, pues ahora la podemos ver aquí elaboradas con láminas de madera, ¿vale? Esto es de Galicia y se empleaban para el vino, fundamentalmente. Volvemos a insistir, veis, utilidad, belleza, no se distinguen y son objetos cotidianos que cualquier persona podía tener. No hacía falta que fuese especialmente adinerado, ¿vale? Cualquier persona podía estar rodeado de cosas hermosas y con utilidad, que no se distinguiera. Vale, pues hasta aquí os he venido presentando un poco las 4 cesterías de las que me he venido a centrar para hablaros hoy. Y esta primera parte ha sido un poco una presentación en cuanto a memoria de las cosas que más o menos, bueno, cosas, han hecho infinidad de cosas. Yo os he traído unas cuantas, nada, esto no es ni una gota en el mar. Pero bueno, para que nos sirva un poco de ejemplo de memorizar, de traer de nuevo, a revivir estas cosas que se pueden ir haciendo y que las vemos también en la exposición que tenéis ahí, ¿no? Pero esto es un tipo de memoria, como veis, que está más o menos fijada en fotografías y en muchos casos fijada en el tiempo, es decir, que nos lo intentan siempre decir, no, eso pertenece a otro tiempo y demás. Bien, cuando realmente no es así, puede pertenecer históricamente a otro tiempo, pero en cuanto a lo que conmueve y lo que mueve, no tiene tiempo, ¿vale? Como os decía, esto es un poco una parte de la memoria de las manos, lo que las manos, una de las cosas que las manos han venido fabricando y vienen fabricando, pero ahora vamos a pasar a otra cosa que es las propias manos, porque claro, hemos estado hablando de esta especie de memoria que decíamos, pero hay otra memoria que se confunden normalmente con la anterior, con esta, y que no tiene nada que ver, que es distinta, ¿no? Que es en este caso la propia memoria de las manos, es decir, cómo las manos memorizan las cosas, porque son las propias manos
son las propias manos. Hay un momento en que una cosa se memoriza y ya es ajena a uno mismo. Es decir, las manos lo elaboran solo. Y contra más quiera intervenir uno en esa elaboración, más va a dificultar y entorpecer el movimiento de las manos, ¿vale? Ese es otro tipo de memoria, y esa es la que ahora os voy a presentar, pero no con fotografías, claro, sino con unos cortes de vídeo, para que me gustaría que os fijarais sobre todo, no en lo que está haciendo la persona, sino en las propias manos, lo que las manos están haciendo, sus movimientos, para que de alguna manera podamos apreciar cómo esos movimientos no podríamos hacerlos si quisiéramos hacerlos conscientemente, por lo menos de esa manera tan ágil, ¿vale? Es decir, que se ha llegado un momento en que las manos nos enseñan a nosotros, nos muestran cómo hacer algo sin que nadie las dirija. Porque si nosotros intentamos dirigirlas, vamos a estropearlo todo. Es como cuando aprendes a bailar, un baile, una danza, y una vez que has aprendido, son las propias manos, o sea, los propios pies, tal, lo que lo hacen. Y como uno quiera pensar cómo hacerlo, ya está, ya ha metido la pata. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Y esta es otra memoria que, digamos, es la memoria que se pasa de unos a otros a través de la imitación, fundamentalmente, de la imitación de gestos y de movimientos, ¿no? Os pongo un ejemplo que yo cuando empecé con cestería, hace 30 años, 30 y tantos, me empezaron a llamar a dar cursos. Yo vivía en Galicia y me empezaron a llamar a dar cursos en aldeas muy perdidas de Galicia, ¿vale? Y bueno, pues yo encantado de ir allí. Allí aprendí muchísimo más de lo que yo pude enseñar, porque yo solo sabía un poquito, ¿no? Y me sorprendía mucho que cuando llegaba a estas aldeas, que ya os digo, aldeas muy perdidas, generalmente ya Galicia era lo que era, y encima te ibas a esas aldeas que no iba ni Dios, pues te encontrabas con gente que de alguna manera todavía eran representantes de un mundo que ahora prácticamente está perdido, ¿vale? Que habían aprendido a hacer las cosas y a vivir de otra manera. Y cuando yo iba allí con mi torpeza a intentarles enseñar cosas de cestería, pues claro, yo hacía como buenamente sabía, que era explicarles, mire, vamos a hacer este tejido, y entonces ustedes tienen que coger esta vara y van a pasar por delante, uno sí, uno no, uno sí, uno no, de estas otras que están de pie o erguidas, ¿vale? Entonces yo veía que me miraban con cara, sobre todo la gente más mayor, que eran viejecitos, con cara así un poco estupefacta, ¿no? Como diciendo, ¿de qué me está hablando? Y siempre me decía lo mismo, generalmente me decía lo mismo, tú haz que yo te vea, tú haz que yo te vea. Claro, a mí, bruto, burro, como es uno, pues pensaba, qué gente, es que no se entera con lo fácil que es uno sí, uno no, ¿no? Realmente lo que estaban demostrando que el bruto era yo porque no les entendía a ellos. Ellos estaban haciendo lo que es más habitual, es imitar movimientos. Ellos necesitaban ver los movimientos de mis manos para imitarlos en las suyas. Y una vez que esos movimientos los habían incorporado, lo hacían mecánicamente, como tienen que ser estas artes, ¿vale? Bien, pues un poco eso, esa memoria que va quedando impresa y que se nos escapa voluntariamente, es una memoria que me parece que no se le presta atención, que parece que está ahí y que incluso se une a la otra, esa otra que os decía, más fija, más histórica, de la que se pueden coger datos, incluso... No, esta no se puede, digamos, codificar y cerrar, no, esta se nos escapa. Voy a seguir un poco la dinámica anterior por materiales, ¿vale? Entonces, primero os voy a presentar muy cortitos, primero de técnicas de manos haciendo cosas de esparto, que tendréis supervistas muchos, pero que a lo mejor no nos hemos fijado muy bien en qué están haciendo las manos. ¿Qué están haciendo los dedos? ¿Qué no están haciendo las manos? No precisamente qué tejido están haciendo o qué no sé qué, cómo se están moviendo ellas, sin que nosotros nos demos cuenta. Porque otra cosa que he hecho es quitar el sonido. Estos vídeos están grabados en directo y por lo tanto, mientras la persona estaba haciendo esto, en muchos casos, la mayoría de ellos, la gente está hablando, está haciendo otras cosas. Es decir, en la persona hay una división. Por un lado está él hablando, diciendo, pensando, no sé qué, y por otro lado, esas manos haciendo algo, ¿vale? Entonces no nos olvidemos que aquí lo interesante, creo, es fijarse en la maravilla de las manos haciendo cosas
sin que nosotros nos demos cuenta. Bien, para un momento, porque se ha parado esto. Espera. Vale, para un momento para deciros una cosa, que se me ha olvidado comentaros. Voy a presentar varias técnicas, voy a presentar las manos haciendo esas cosas, pero también, como una misma técnica, puede tener diferentes formas de elaboración. Es decir, esta trenza que habéis visto hacer ahora, por esta guita, por este señor de La Mancha, os la voy a presentar luego hecha por una señora de Portugal, o una pleita, y vais a ver cómo es curioso que determinados mecanismos, determinadas acciones se pueden hacer de diferentes maneras, pero cómo, sin embargo, las manos siguen siendo, en este caso las manos, luego hablaremos más, siguen siendo dinámicas, autónomas casi, ¿vale? Hagan lo que hagan. En este caso habéis visto esto y veréis a continuación la misma ejecución en Portugal con otro tipo de colocación. Bueno, aquí. Vale, repetimos. Fijaros en todos los movimientos de los dedos, ¿no? Como lo que está haciendo cada dedo, lo que está haciendo cada... Aquí veis otra trenza, lo mismo, pero se coloca diferente las manos, se coloca diferente la trenza. Aquí veis las manos de Victoria haciendo punto de cofín. Y aquí, sí, haciendo recinchillo. Bueno, esto con respecto al esparto, no sé si os ha llamado la atención, a mí me llama mucho ver toda esa suerte de movimientos de los dedos de la mano, cómo nos estorban entre sí, sino que están al mismo tiempo colaborando, sin que nadie les esté diciendo lo que tienen que hacer, ellos solos van, ¿vale? El proceso, ¿cómo ha podido ser? O bien que alguien les enseñe por imitación, repitan lo que han visto en otro caso, o sencillamente porque a base de tener que intentar hacer ese punto,
ellos hayan ido encontrando, las mismas manos y los mismos dedos, hayan ido encontrando la mejor manera de colocarse y de hacer las cosas, ¿veis? Entonces, toda esa suerte de movimientos, toda esa suerte de colocaciones a la que no prestamos anterior y que llamaríamos la memoria, o yo llamaría la memoria de las manos, ¿no? En este caso ha sido el esparto, y este dibujo lo he traído para que hacer un poco relación con lo que ha estado haciendo ahora mismo en el Recinchillo. ¿Cómo se llamaba este hombre que no me acuerdo? Custodio. Custodio. Eso, Custodio. Lo que Custodio ha estado haciendo, sus dedos y sus manos han estado haciendo es esto. O sea, es impresionante, ¿no? Verlo en un gráfico, la barbaridad que es, el galimatías, cómo lo han ido resolviendo perfectamente las manos, ¿no? En este caso. Y esta os lo he traído porque es un caso de pleita que viene un poco a hablar de lo anterior. Esto pertenece al primer señor que visteis haciendo la trenza, que era el señor Gabriel, con el que yo empecé a aprender esparto, y que cuando se hizo muy mayor empezó a perder un poco la cabeza y ahí no recordaba bien las cosas, y cómo él, todo lo que era la cuestión mecánica, la recordaba perfectamente. Cuando una pleita la había empezado, era capaz de seguirla sin darse cuenta, pero sin embargo, cuando tenía que utilizar lo que llamamos facultades superiores, es decir, el recuerdo fijo y tal, no sabía empezarla. No sabía empezarla, es decir, que había perdido una parte de la memoria y sin embargo esa otra memoria más mecánica que estamos hablando, esa seguía ahí viva. Vale. Ahora vamos a ver lo mismo. Esto es mucho más rápido, pero es con el palmito, ¿vale? Vais a ver los movimientos también de las manos, las ejecuciones que van haciendo es más rápido porque desgraciadamente no me ha dado tiempo a prepararlo más despacio este apartado. El proceso ya lo habéis visto, rápido, de la ejecución, en este caso de una cesta, una senaya, y otra vez las manos con toda esa agilidad, con todo ese recuerdo manejándose, ¿vale? Ahora vamos a pasar a los materiales duros. Si os fijáis, lo que hemos visto hasta ahora era prácticamente dedos y un poco las manos. Cuando vamos a pasar a materiales más duros, vamos a empezar a ver ya cómo empiezan a actuar otras cosas, ¿no? En este caso vamos a pasar a las varas, al mimbre, unos breves escalones de cómo se hace un cesto, pero para que veáis otra vez la organización de las manos, de los dedos.
Bueno, ya habéis visto como aquí era más ya, incluso la mano, la que se organizaba una con otra y tal, no tanto una cuestión de dedos, y cómo va ejecutando al mismo tiempo que como os comentaba antes, mientras está haciendo esto, está hablando, conversando con otro, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Qué bien se organizan las manos ellas solas, ¿no? No, este ya lo hemos visto. Y ahora ya por último, vamos a ver lo que sería la cestería de madera, en la que, como os comentaba, hay un proceso previo que es preparar el material y luego el siguiente que es hacer el cesto, ¿no? Pero aquí ya vamos a ver una cosa muy curiosa, que ya no estamos hablando solo de manos, sino que aquí vais a ver cómo intervienen ya muchas otras partes del cuerpo por la necesidad que hay a preparar sobre todo el material, y como de la misma manera que las manos habían adquirido un ritmo y habían adquirido una precisión, aquí vamos a ver cómo el resto del cuerpo también adquiere esa precisión, ha memorizado también algo, ¿no? Fijaros aquí en la combinación manos-pies. Pues hasta aquí la presentación de las manos, y como habéis visto ya los pies, las rodillas, en fin, todo esto para
por volver a insistir en algo que además está en cualquier cosa, es decir, que incluso lo que llamaríamos hoy un artista con un pincel tiene que tener también estos movimientos, ¿vale?, para manejarlo bien, o un pianista con el piano o demás. Entonces, parecía interesante que viéramos desglosar, desunir esos dos tipos de memoria, y esta, que es la que de alguna manera vive ajena a los tiempos, ajena a todo lo demás, y que nos desborda porque nosotros no podemos nunca, de alguna manera, atrapar o controlar. Esta va un poco como ajeno a nosotros, ¿no? Y la otra que fija más las cosas y demás, y que normalmente tiende a enterrarlas, a limitarlas un momento. Esto tendría que ver un poco con lo que habríamos dicho de la memoria de las manos, que se podría hacer extendible a otras partes, al resto del cuerpo y a otras actividades que no se fuera a la cestera. Y ahora un poco como por unirlo con lo que llamaríamos ahora creaciones más, entre comillas, más actuales. Cómo damos la vuelta a la cosa y entonces decimos las manos de la memoria, es decir, cómo la memoria también, en este caso, utiliza las manos para hacer cosas, ¿vale? O sea, es como un toma y daca. Hasta ahora estamos viendo cómo la memoria es la propia de las manos, y sin embargo, como ahora puede ser que cosas, de alguna manera, que nosotros están, digamos, vagamente incontroladas. Por eso he puesto esta foto aquí. He puesto esta foto como principio, aunque sonara un poco rara, porque para mí era como una especie de imagen, entre comillas, de lo que es un funcionamiento de memoria vaga. Vaga en el sentido de no concreta. Cuando uno piensa muchas veces en unas cosas, yo hablo en este caso particular, a lo mejor me han dicho, pues queremos hacer una cosa, de estas que llaman de land art y demás, y empiezas a pensar qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Muchas veces son cosas que aparecen confusas en ti, que son probablemente fruto de memoria, de cosas que has visto o incluso no has visto, pero están por ahí sin saber, y que aparecen confusas y que luego es a través de las manos, en este caso cuando estamos hablando de fibras vegetales, como intentes darle a aquello una realidad o un cuerpo, ¿vale? Entonces es como al revés, las manos de la memoria. Esta especie de vaguedad, de cosa incontrolable que había antes en la memoria, como también la hay en una especie de memoria nuestra que encuentra un camino de expresión o demás, entre otras cosas, en las manos, ¿no? Por eso yo os digo lo de la imagen esta, porque es un poco una recurrencia a algo que aparece, como nos aparecen muchas veces las cosas, cuando tal, vagamente uno quiere hacer algo, no sé, y aparecen las imágenes que no acaban de estar concretas, pero que es de alguna manera como una especie de inspiración, ¿no? A lo mejor están por ahí las musas y ellas son así, y luego venimos nosotros a estropearlo generalmente, porque encima nos encontramos con la realidad que no es tan maravillosa y tan rica como este caso, esta memoria vaga, ¿no? Os voy a presentar 3 o 4 cosas de esta otra cosa. En este caso yo voy a hablar de cosas que he hecho yo, no particularmente porque tenga especial orgullo de ellas ni nada de nada, sino porque tampoco me gusta traer cosas de compañeros que yo podría explicar de una manera que ellos explicarían de otra. Entonces yo traigo de las que yo he hecho sencillamente por esa razón, porque puedo hablar de cómo me ha movido a mí para hacerlas, ¿vale? Que luego sea extensible a otras personas no lo sé. En este caso, bueno, pues esto fue una cosa que en un momento en Polonia nos encargaron de hacer, al lado de un lago y demás, y no sé por qué, yo, presenté esa especie de, bueno, eran varias, aquí veis son como especie de 3 sombrillas, hongos, no sabría cómo decirlo, pero alrededor del lago había como una composición de más, lo que pasa es que no tenía una foto buena de eso y por eso he traído esto. Bien, ¿por qué has hecho esto? Yo no lo sé, os traigo sencillamente ahora otra imagen a continuación, que probablemente no me inspiró para nada en ese momento, pero que, sin darse cuenta, están por ahí. Es decir, uno ha podido ver cosas, le han quedado cosas, o le han hablado de cosas en un momento determinado que se le han quedado por ahí y que luego cuando viene a expresar, pues le salen, no sabes muy bien por qué. Yo esta imagen la encontré después de hacer aquellas cosas y dije, jolín,
pues es que tiene algo que ver, ¿no? Entonces ya os digo, no es que las sombrillas estas que yo he puesto ahí fueran a base de esto, pero la traigo la foto para ver cómo de alguna manera son cosas que están por ahí y que nos pueden llegar de una manera o de otra y las tenemos ahí medio mal organizadas, ¿no? Esta otra pieza que veis aquí es un poco lo mismo, es una pieza que también en Segovia que me encargaron de hacer y hice esta especie que llamé torbellinos, estaban hechos con mimbre y tal, y que a esta sí que lo tengo más claro, que venía de una cosa que yo antes había visto previamente, que era, bueno, tenía que meter otra imagen también para que lo vieras mejor, son unas nasas que se hacen para pescar, ¿vale? Entonces es como una especie de trampa que por uno de los extremos tiene como un embudo, que es por donde entran los peces o lo que sea y luego no pueden salir. Este es el embudo. Es verdad que os tenía que haber tenido otra imagen para que lo vierais mejor, pero bueno, estamos donde estamos. Aquí veis esta especie de embudo, esta especie de cosa en la que uno de alguna manera como que se hunde y se pierde, pues a base de ver nasas y tal, supongo que de alguna manera se quedaría en uno y cuando después tiene que sacarlo fuera, tiene que tal, esa especie de memoria que no controla uno, que no sabe, acude, sale y pues intentas a lo mejor expresarlo, a lo mejor no exactamente lo mismo, pero sí te sirve como de motivo para hacer una cosa que tenga la raíz en aquello en aquella memoria, en aquella vaga memoria de lo que hiciste. Y tus manos son las que han servido de vehículo para hacerlo, ¿no? Otra imagen, bueno, esta imagen así como más idílica, o idílica, no sé si idílica, porque esto no es más que un pueblo anegado por un pantano, pero que también pues, todos hemos tenido oportunidad de verlas en sitios y demás, ¿no? Como en un momento determinado algo también así, pues ha podido dar motivo, quedado ahí en la memoria, a, en este caso, una instalación que hice con un compañero, con Joan Farré, que es un compañero con el que hacemos muchas cosas de estas juntos, y que venía, yo creo, un poco de alguna manera también de la memoria de estas cosas así, ¿no? Entonces, con esto lo que quería presentar es un poco la otra cara de la moneda, cuando de alguna manera son las manos las que vienen a articular o a hacer o a servirle a esa especie de memoria vaga de algo que ha quedado en nosotros no muy bien registrado, no con datos, fechas, números y demás, sino hay poco en el aire sin que nosotros controlemos muy bien, ¿no? Y yo creo que ya hasta aquí he llegado. Un poco se trataba de, como os he dicho, de hablar de las manos de la memoria y que nos fijáramos, sobre todo, me parecía interesante, en algo en lo que no nos solemos fijar, porque parece que damos por hecho o que somos nosotros incluso los que hacemos esas cosas, cuando verdaderamente se nos escapa sobre todo su parte más técnica. Y por otro lado, cómo nos enseñan, en este caso cuando hemos visto la memoria de las manos, esto que os comentaba antes, la capacidad y la posibilidad de organizarse, de hacer cosas sin que haya alguien que ordene cómo hacerlas, para hablar claro, ¿no? Sino que ellos mismos van encontrando su forma de articularse bien, ¿vale? Bueno, esto unido al hecho de que, como os comentaba al principio, nos traiga una situación en la que no nos encorsetemos en esas cosas de lo que era de otro tiempo, lo que no era, no. Pero un poco romper con esas cosas y ver qué cosas transmiten vida, qué cosas transmiten, remueven algo en nosotros, y eso por lo tanto es bastante ajeno a la época, al momento en que se hicieron o se hagan, romper con ese concepto de tiempo, y al mismo tiempo esa especie de cosas también que se nos escapa de cómo en un momento determinado las cosas tampoco nosotros las controlamos, sino que son unas manos, son unas memorias que van quedando no encorsetadas, no atrapadas por un momento de esto, y que en este caso las fibras vegetales es un ejemplo fantástico para tomarlo, porque mientras que hay otras artes, otras artesanías, otras actividades que utilizan mucho más máquinas, demás y tal y cual, aquí generalmente sabemos que son las manos directamente enfrentadas, encontrándose con el material. Y esto también me recuerda a una cosa que creo que habría que hacer notar, y es que últimamente veo como
incluso desde organismos, incluso asociaciones de artesanos y demás, se vuelcan en esta cosa de la virtualidad y de hacer, pero si ahora no pierdas el tiempo haciéndolo, si ahora lo que hacemos es que creamos no sé qué impresoras digitales o no sé qué, no sé cuántos, que tú sencillamente haz el diseño en un ordenador y luego que lo otro lo haga, que la máquina lo haga, ¿no? Bueno, esto si se está pensando en una empresa de producción para vender como churros, tiene su sentido, pero si estamos pensando en otra cosa, en todo esto que se está hablando ahora, es la pérdida absoluta de todo esto, la pérdida absoluta de la memoria de las manos, de todo aquello que de alguna manera nos podía enriquecer, ¿vale? Para pasar a un mero hecho de producción en el cual son las máquinas, entre comillas, las que van a hacer y nosotros nos vamos a convertir en unos autómatas que igual que cogen el móvil para hacer no sé qué, cogen el ordenador para diseñar no sé cuántos. Un empobrecimiento, como podéis figuraros, asombroso, ¿no? No sé, no habéis dicho nada. Yo más o menos esto es un poco lo que os quería contar, creo, con respecto a la memoria de las manos y las manos de la memoria, y si tenéis algo que tal, pues encantado de que lo comentemos o de que lo que se os haya ocurrido, pues adelante. Perdona, Ángel, como estoy medio sordo. La foto de la plaza que hay como una sombrilla de pleita, esa plaza es la una foto antigua. ¿Dónde? La foto antigua de las sombrillas. Ah, eso es de Salamanca, la Plaza Mayor de Salamanca. Salamanca. Pero son sombrillas de esparto. Sí, parecen de esparto. Y el otro es mimbre, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, es que el esparto, como sabéis, se ha trabajado en las zonas esparteras, pero también en muchas zonas. De hecho, yo en el pueblo que vivo, en Segovia, que no hay esparto, me han hablado de vecinos que trabajaban el esparto, compraban el esparto y hacían pues muchas cosas para caballerías, para serones, etcétera, ¿sabes? Entonces es muy fácil o bien que las hicieran allí o bien que las trajesen, porque son tipo cofines, parecen además, o sea, una cosa. Así que sí, pero esa es la Plaza Mayor de Salamanca. Carlos, me he dado cuenta que el castaño cuando van por el centro, ¿no le sería más fácil sacar las tiras de orilla para adentro? No, mira, por una razón lógica, porque tú cuando tienes un madero, dividirlo al centro, sacar dos partes iguales, es mucho más fácil que coger un madero e intentar que una parte gorda se quede de un lado y una finita del otro, porque no lo vas a conseguir, no vas a domar la parte gorda, no vas a tener posibilidades de, ¿sabes? La otra se te va a ir. Entonces la madera siempre se corta al centro y de esas dos partes que sacan, cogen una de ellas y vuelven a dividir al centro, y de esas dos partes, otra siempre al medio, porque si no, no se te va. Se te va la fibra, hace así y al poquito recorrido que has empezado a rajar, se te ha ido. Yo te quería decir que yo he visto a mi abuelo mucho trabajar con el esparto y hacía de todo. Y es como si de la noche a la mañana, bueno, no, de la noche a la mañana no, yo me paso 50 años o 40, pero es que ha desaparecido totalmente. Yo en la cámara de mi casa no queda un baleo, no queda una esterilla, huerilla, no queda de nada. Y yo no sé cómo, quién dijo, esto lo tiramos. Es como decir, han venido nuevos materiales y esto ya no vale para nada. Y dejar las casas pelas. Ahora ya no se ve un baleo. Y yo lo que estoy pensando ahora con este calor que tenemos, que es una fibra, son fibras muy aislantes. Yo digo, a mí me gustaría tener ahora una persiana que fuera como estas que han sacado, que estaban ya un poco rosas. Creo que eso sería más eficaz que estas persianas que tenemos ahora de plástico. Y antes también se forraban las garrafas de vino, se forraban en las botellas. Y yo digo que, pues eso, que se protegían mucho los envases y se aislaban, y ahora
Yo me parece que ahora lo necesitamos más que nunca. Ya. Con la crisis climática, me da la impresión. Ya. Sí, bueno, yo tengo un amigo que se llama Antonio Gandano, que es no es cestero, ¿eh? Él hace sobre todo construcciones, chozas, se llama, es chocero, pero sabe mucho de eso, de construcciones de casas antiguas y tal, o de chozas como se fabricaban antes. Él es de Andalucía y siempre dice una cosa, dice, él cuando era niño iba con su padre y su abuelo y hacían las chozas de las casas, o sea, donde vivían, las chozas. Dice, y nosotros pues ya tenían un tipo de construcción y demás que apenas en invierno eran bastante calientes y en verano eran bastante frescas, ¿no? Y de pronto vino la fiebre esta del ladrillo, pero no la última, sino la primera, la que vino en los años, supongo, 60 o por ahí, y decidieron que aquello era una cosa antigua, torpe y tal y cual, que había que tirar todos esos chozos y hacerles casas a la gente de ladrillo o de bloques de hormigón y demás. Dice, pero fue muy curioso porque al tiempo que hacían esas, dice, nos colocaban al lado de una ferretería donde vendían estufas y donde vendían luego con el tiempo de estos para el verano, ¿sabes? Bueno, esto es muy claro, o sea, desde hablábamos antes en la comida, un poco como que desde hace un tiempo todo lo que, en general, lo que tiene que ver con tradición popular, con aquello que la gente ha podido fabricar sin necesidad de que otros se lo vendan, se ha venido eliminando. Todo lo que es tradición popular, y ya no solamente a nivel de objetos, sino a nivel de canciones, a nivel de bailes, todo eso que la gente durante milenios ha venido haciendo y enriqueciendo sus vidas cotidianamente, sin tener, por lo tanto, que echar mano de otras cosas. Ellos lo tenían, ellos lo sabían hacer, aparte de la riqueza que suponía saber hacerlo, o saber cantarlo, o saber contarlo, creaba una independencia de alguna manera. Como todo ese mundo se ha venido anulando hasta el extremo que estamos llegando ahora, que lo hagamos un poco en la comida, como un niño que nace, los niños que nacen no tienen ni la más remota idea de que todo eso haya podido surgir, de que la gente haya podido vivir normalmente, sin necesidad de alguien arriba que le suministre unos billetitos, bueno, una tarjetita a fin de mes, y que si no le da la tarjetita se muere de asco, ¿vale? Entonces, eso hay que pensar que no hay muy buena intención en eso, en hacerlos tan dependientes, y eso se puede llevar a un baleo o a una escobilla. A mí me maravilló, hace unos años estuve en Marruecos dando unos talleres de cestería de esparto, y yo una de las cosas que les enseñé un día, una fotografía, eran mujeres, todo, y les enseñé una fotografía de una escobita de las que hacéis aquí, de las que hacen aquí. Y bueno, yo le he dado muchos talleres de escobitas por aquí, por allá, por todas partes, ¿no? Pero la gente lo ve como una cosa bonita y no sé qué es, bueno, le causa gracia. Pero a mí me maravilló porque allí cuando lo vieron las mujeres se maravillaron porque le estaban viendo inmediatamente la utilidad. O sea, ellas me pidieron por favor que les enseñara a hacer escobas, pero no porque ya les parecieran bonitas solo, sino porque decían, es que me va a servir para encalar, me va a servir para esto, me va a servir para lo otro, ¿sabes? O sea, como todavía está un poco más vivo, ¿no? Esta relación directa entre algo útil y algo hermoso y algo que puede uno tener directamente, ¿no? La artesanía no es necesaria. Claro. Bueno, que yo os preguntaría ahora, ¿qué os ha parecido, qué os ha movido, si es que os ha movido algo, ver esas manos ahí haciendo cosas y articulándose de esa manera y tal? No sé, ¿no os ha producido algo o soy yo que soy un friki de esto? Desde luego, para mí es una memoria. Yo no trabajo en el parto, yo trabajo en los telares, y dentro de lo que es el telar, preparar los libros y preparar y pasar la trama y hacer diferentes ligamentos genera una actitud en mis manos para hacerlo, aunque lleve la lanzadera, aunque lleve, pero yo casi siempre lo termino todo haciendo con las manos porque me siento más útil, me siento más viva. Lo veo mejor, lo noto en los palos, los vivos, lo hago mejor. Yo, claro, he estado en algunas demostraciones de esparto, me he implicado en el esparto y es lo mismo. Tienes que llevar las manos haciendo, yo hago sargas, por ejemplo, las sargas me encanta hacerlas. Entonces cruzas los dedos
igual del mismo modo que se va enlazando el ligamento de las algas. Sí, 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 sí. No, es verdad, y luego también como yo, eso lo veo por mí mismo, ¿no? Pero como esos ritmos que van teniendo estas actividades, porque están marcadas por ritmos, cuando la gente imita y aprende, está imitando sobre todo, no solamente ya los movimientos, sino unos ritmos que hay, como esos ritmos, pese a que nosotros a lo mejor estemos haciendo algo y estemos hablando de no sé qué, no sé cuántos, por debajo están moviendo determinadas cosas en nosotros también, ¿sabes? Sí. Como de forma natural es la musicalidad. Efectivamente. Muchas actividades de estas han traído o traían mucho de la música popular. Los ritmos estaban basados en estos movimientos, ¿sabes? Si tú estás tum, 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 machacando allí para hacer harina de no sé qué, es impepinable que ese movimiento sugiera o provoque un ritmo a la hora de cantar, de no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Como todo eso está muy súper relacionado, ¿no? Bonito. Me siento genuina cuando trabajo en mis tapices. Sí, yo creo que es interesante, me parece, prestar atención a estas cosas que son las que se pasan desapercibidas normalmente, ¿no? Porque, claro, si no, estamos todo el día como obsesionados con cosas que realmente a veces son las menos importantes y que por debajo están pasando otras de las que no nos damos cuenta, que son fantásticas y son increíbles, ¿no? Y sobre todo como de alguna manera todo eso es una cosa como un poco incontrolable con lo bueno que tiene eso. O sea, porque yo os he presentado unos vídeos y en los vídeos podemos ver la acción, sí que ya está muy mediatizada, ¿no? Pero eso no, eso cómo lo articulas, cómo tú pones tú ahí, ¿sabes? Ponte ahora e intenta determinar exactamente cada movimiento, cómo se hace, cómo se... Es que yo creo que la gente que trabaja con las manos, al final, porque yo me acuerdo mi madre era con el ganchillo, es que estaba siempre con el ganchillo. Decía cualquier cosa que tú te imaginas, hasta un jersey, hasta un tapete, y luego eran sus glorias. Sí, sí. Era una especie de terapia. Mientras que estaba con el ganchillo, no estaba nerviosa. Y mi abuelo, su padre, de mi madre, pues él estaba enganchado cuando venía del campo, era... Sí. Sí, efectivamente. Es que esos movimientos, esas cosas, de alguna manera entrampa y pilla. Y la mayoría de la gente cuando aprende se engancha precisamente porque no pensaba que se iba a enganchar en una cosa supuestamente tan monótona. Pero ahí está, porque siempre es igual, pero siempre es diferente. Esa es la maravilla de todo esto, que siempre es igual y siempre es diferente. Bueno, pues, si no hay nada más.